Desde Montevideo, ciudad capital de la República Oriental del Uruguay, les damos la bienvenida a la última jornada de la tercera edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay, autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 207 años de la fundación de nuestra Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay, declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo, de interés departamental por la Junta Departamental de Montevideo, avalada por los municipios de La Paz y de Las Piedras, Gobierno de Canelones, municipios B y CH de Montevideo, con el respaldo del Liceo Poético de Benidorm y de nuestra Casa Cultural Ateneo de Montevideo. Agradecemos en nombre de nuestro espacio cultural Reencuentro con la Copla Española, Mosaico Literario, y de nuestras embajadas culturales en Argentina, Chile, Colombia, España, Honduras, México y Venezuela, a todos ustedes su gentil participación y presencia. Damos la bienvenida al escritor y poeta mexicano Daniel Olivares Viniegra, universitario y normalista, poeta, narrador y crítico literario, docente, gestor cultural y abierto colaborante, antipoeta desde siempre y de un tiempo para acá. Su escritura, que apuesta las más de las veces por lo experimental, va de lo precámbrico rupestre, urbano, al no poema abstracto con tintes emojísticos, pasando por el neobarroco e inclusive la raigambre étnico popular. Entre otros títulos, es autor de Sartal del Tiempo, Praxis 1991, Arenas, Universidad de Sinaloa 1996, Atar de Sol, Cisnegro 2016, Antiparras, Antipoemas para lectores sin prejuicios, Trajín 2017 y Bichos de Luz, Poetas Hispanos 2022. Ha participado en más de 25 antologías nacionales e internacionales. Sus textos han sido traducidos al francés, italiano y náhuatl. Colabora de cerca con el Comité 1973 La Piraña, Humo Sólido y Poesía en órbita. En el día de hoy nos presenta Bichos de Luz, del cual compartiremos el prólogo realizado por Editorial Poetas Hispanos. Un antipoema no es otra cosa que un poema. Somos antipoetas porque somos exactamente todo lo contrario, ha dicho en otras partes el autor. En este sentido, la antipoesía, con todos sus disfraces y envolturas, minipoemas, micropoemas, poemínimos, artefactos, chistes, prédicas, ecopoemas, suele ser tachada de proyecto literario menor por el hecho de construirse como contradiscurso o contratexto y por haber surgido a raíz de otros movimientos, a los cuales parodia. Sin embargo, Daniel Olivares Viniegra, en Bichos de Luz, nos presenta 60 antipoemas realizados con verdadera maestría para, entre otras muchas cosas, dejarnos un buen sabor de boca y demostrar que la antipoesía es arte puro, expresado desde los más inefables sentimientos humanos. Con ustedes, Daniel Olivares Viniegra. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Los saluda su amigo Daniel Olivares Viniegra desde la Ciudad de México. Muy agradecido de poder participar en esta tercera edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. En esta ocasión, para hablarles de mi libro más reciente, Bichos de Luz,
el sexto libro que publico en lo individual, además de que he tenido participación en numerosas antologías. Bichos de Luz es la secuela de mi anterior trabajo, que se llama Antiparras, antipoemas para lectores sin prejuicios. Como se verá y se intuirá, he estado en esta etapa de mi proceso creativo jugando a generar mi propia propuesta en torno al territorio antipoético. Si bien sigo el magisterio del gran maestro Nicanor Parra, mi búsqueda me lleva a rastrear el surgimiento de la antipoesía desde los tiempos más remotos, y es en ese sentido en que desarrollo mis búsquedas y mis rescates. Entender a la antipoesía entonces no como un discurso contrario al discurso poético, sino como otro estado de la materia. Esa ha sido una de mis principales invitaciones. En ese sentido, pues, doy lectura a antiprólogo que acompaña y pretende justificar la pertinencia de la aparición de estos bichos de luz. Son antipoetas Diógenes más que Aristóteles, Aristófanes más que Eurípides o Esquilo, Francisco de Quevedo y Villegas más que Luis de Góngora, Juan Jacobo Rousseau más que Montesquieu y desde luego que Robespierre. Todos los pícaros españoles y neocoloniales, y en tiempos más recientes, así sea por momentos, Rubén Darío, Ramón Gómez de la Serna, Estefan Mallarmé, Ezra Pound, James Joyce, Salvador Dalí, Tristan Tzara, Guillaume Apollinaire, I.I. Cummings, Nicolás Guillén, Camilo José Cela, César Vallejo, Vicente Huidobro, Guillermo de Torre, Oliverio Gerondo, Pablo Neruda, Nicanor Parra, por supuesto, Eugene Gomringer, Decio Pignatari, Haroldo y Augusto de Campos, José Juan Tablada, Salvador Díaz Mirón, Efrén Rebolledo, Salvador Novo, Efraín Huerta, Jaime Sabines, Octavio Paz, Renato Leduc, Otto Raúl González, Roberto López Moreno, Alejandro Aura, Ricardo Castillo, entre los grandes poetas que considero mis maestros. Por otras sendas y en la cultura popular, Piporro, Tintán, Chava Flores, Lelutier, Rodrigo González, Botellita de Jerez y Liliana Felipe. A ellos, mis maestros horroris causa, como todos los que son sin saberlo quizá hasta ahora o asumirlo plenamente, les doy las más sentidas gracias. Mención aparte tienen los grandes hacedores de literatura o canción infantil, desde Sor Juana Inés de la Cruz y José Martí, pasando por Federico García Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti o el colombiano Jaime Aníbal Niño, hasta llegar infaltablemente a Julio Cortázar, escoltado por Francisco Gabilondo Soler Criqui y María Elena Walsh. Como se ve, este es el amplio espectro en el que me siento cómodo, en el que hago homenajes directos o indirectos y en el que intento apuntalar mi poética, que en este caso viene a ser antipoética y a veces una teoherética. Decir que estos bichos de luz, algunos de ellos han aplicado esta tendencia que yo llamo fugaz.
Los antipoemas se apartan de la poesía natural, de la poesía tradicional, se apartan incluso de la palabra misma o buscan otros territorios que la palabra no alcanza a cubrir. Son fugas en lo general hacia lo visual, hacia lo intelectivo, hacia un territorio incluso que podemos llamar el poema abstracto. Desde luego el gran recurso es la desestructuración del lenguaje, el desmontado del lenguaje hacia sus unidades mínimas, es decir, el rompimiento de las palabras e incluso el juego con los propios signos de puntuación, los paréntesis, los corchetes, en mucho sentido los propios silencios, y por eso es que nos acercamos a esta noción inclusive del poema abstracto, en el que hay un mensaje que proviene de la palabra, que proviene del lenguaje, pero que ya no dice exactamente o dice todo lo que el lenguaje mismo a veces no puede decir o puede sugerir. Juegos poéticos visuales que tienen otra ancla desde luego con el pensamiento creativo, la libertad estética, que es su gran brega, su gran lucha, abrirse un nuevo espacio de libertad que obtenga la complicidad del lector. Algunos de estos textos han tenido la fortuna de migrar hacia este territorio siempre aspiracional que es la poesía en movimiento, en el sentido de que se han convertido en poemas visuales, y no solo en poemas visuales, sino poemas animados. Pueden consultarse en algunas de mis páginas personales, en mi página de YouTube, que es la primera versión que llevo por nombre Chispazos. Sin embargo, son textos que reclamaron su derecho a volver a la hoja en blanco, al papel, y ahora están recuperados en esta versión. Mediante la siguiente presentación, los invito a que se asomen a este panorama, a este horizonte, a este paisaje que nos proponen estos bichos de luz. Pues bien, como se ha dicho, en realidad el juego es siempre retar al lector, invitarlo a entrar a estos juegos de desestructuración mediante los quiebres de las palabras. Entonces son poemas sumamente visuales o que tienden a ser iluminaciones que pretenden defenderse a sí mismos. Dejémoslo que así lo intenten. Poema. Estado del alma. Antipoema. Estado del ánimo. Ejemplos base. Poema. Alas vivas. Antipoema. Alas vivas. Antipoesía.
El arte solo con palabras. El arte solo con palabras. El arte solo con pala. Antipoema. Cerillo en vez de encendedor. No hay vela. Antipoema. Agua que escurre de entre las manos. Otros muchos antipoemas anclan poderosamente y con todo vigor en la tradición del aforismo. El aforismo filosófico, el aforismo didáctico, el aforismo estético, el aforismo meramente irónico o burlón. Donjuanismo irrefrenable. El verdadero antipoeta no persigue la gloria. Pero ¿qué tal a la Joaquina? Rojo y negro. Los olmos siguen en huelga. Búsquese peras en otro sitio. Gourmet diletante. A mí las musas, no más en mus. Bueno, y esta es una pequeña muestra del trabajo que desarrollo en Bichos de Luz. El material puede adquirirse en varias versiones, una versión electrónica que es un PDF coloreado, que puede adquirirse directamente conmigo si hacen favor de escribirme a mis páginas personales. Una versión más simple, el PDF del texto original, puede adquirirse también en la página que aparece en la descripción. Y por supuesto la versión libro, la versión física, la versión tradicional puede adquirirse mediante la plataforma de Amazon desde su propia localidad en todo el mundo. Y bueno, espero que esta muestra y esta invitación a mis preocupaciones les haya sido suficiente para que me den la oportunidad de que Bichos de Luz esté también en sus bibliotecas en cualquiera de sus posibles ediciones. Les agradezco mucho, espero que entremos en contacto mediante nuestras redes sociales y tener la oportunidad de saludarlos presencialmente alguna vez. Hasta muy pronto. Un gran abrazo para todos. Agradecemos la gentil participación del escritor mexicano Daniel Olivares Viniegra. Nos reencontramos a las 21 horas para cerrar la tercera edición de la Semana Virtual del Libro, recibiendo desde Venezuela a la escritora Mayhualida Pérez Paredes. Será hasta entonces.